A las gente que nos viene pues también aquí escuchando, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Usted está en un buen lugar, usted está en un lugar donde va a escuchar palabra del Señor. Amén, hermanos. No quiero perder el tiempo que nos ha dado nuestro siervo, queremos aprovecharlo para poder escuchar palabra del Señor. Me acompañan solamente un momento, oramos al Señor ahí donde estamos. Padre Santo, bendito Dios de los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que me permites estar en este lugar. Padre bendito, tú sabes que con propósito he venido a este lugar, Señor. No hemos venido ni a entretener, Señor, gloria a Dios, aleluya. No hemos venido, Padre Santo, a perder el tiempo en esta noche, Señor. Soy el encargado de traer tu palabra, Padre mío. Señor, en esta noche permítenos, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Padre mío, pon un corazón dispuesto en este lugar. Pon, Padre mío, Padre Santo, de tu Espíritu sobre este vaso de barro para poder, Señor, ministrar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todo hombre fuerte, toda potestad, Señor, en el nombre de Cristo, lo ato y lo hecho fuerte. Poder en la sangre de Jesús, Señor, tu palabra en esta noche será predicada. Así que en el nombre de Jesús, amado Dios, te pedimos, Señor, en esta noche, habla nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Dale fuertes palmas al Señor y tomamos nuestros asientos. Nos acomodamos. Damos la gloria al Señor por este tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Y yo creo que iba escuchando un poco la radio en la tarde, gloria al Señor, y hablaba acerca de la santidad, ¿verdad? Se hablaba acerca de la santidad. Y gloria a Jesucristo, estando con el Señor, le decía: Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo predique tu palabra? Y el Señor me daba un tema que ya tenía y que en el día de hoy, gloria a Jesucristo, pues quiero traértelo a ti, mi hermano amado, a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a hablar de la santidad. Y la santidad nos dice en la palabra del Señor que sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Si hoy estamos aquí, si hoy estamos congregados, si hoy estamos esforzándonos, dejando todas las cosas del mundo, es para poder recibirle un día al Señor. Es para un día estar cara a cara con Jesús. Y de eso vamos a hablar, la santidad. Y yo quiero, gloria a Jesucristo, hablar acerca de la iglesia de Corinto. Y en esta noche quiero traer este título. Dice: la verdadera iglesia de Jesucristo. Dile al hermano que está a tu lado, dile: la verdadera iglesia de Jesucristo. Y mire, yo voy a tomar un ejemplo, ¿verdad? Gloria a Jesucristo, en la Biblia, acerca de la iglesia de Corinto. Pero vamos a ver la palabra santidad o santo. Gloria al Señor. La Biblia dice que la palabra santidad viene del hebreo kadosh, y eso significa ser puro para Dios. La Biblia dice que la palabra santidad viene de estar separado para Dios. ¿Cuántos estamos separados para el Señor? La Biblia dice que ser santo es estar apartado para Dios. ¿Cuántos han entregado de todo su corazón su vida al Señor Jesucristo, amados hermanos? La Biblia dice vivir una vida en santidad, de estar consagrado. Y de eso vamos a hablar. Mira, amados hermanos, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? ¿Qué sucedía en la iglesia de Corinto? Capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver el primer punto que la iglesia de Corinto vivía en aquel entonces, cuando Pablo mismo predicaba. Mire, amados hermanos,
Dice la palabra del Señor: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dile al hermano que está a tu lado, dile: la verdadera iglesia de Cristo no tiene que estar en divisiones. Vamos a tocar este primer punto, la división que había en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto pasaba, hermanos, una etapa muy difícil en su vida espiritual. La iglesia de Corinto pasaba por un tiempo de división. Y este ataque del diablo, hermanos, que está metiendo a las iglesias en el día de hoy. Hoy, en el día de hoy, hermanos, no se puede ver a una iglesia que se puede juntar, que se puede unir para hacer algo de parte del Señor. Ya no se puede ver, hermanos, pastores que puedan reunirse y que puedan, hermanos, juntos buscar al Señor. En el día de hoy la iglesia está andando sola. En el día de hoy la iglesia anda caminando sola. ¿Por qué? Porque en el día de hoy está siendo sembrada por Satanás este espíritu que está atacando fuertemente, que se llama la división. Y una verdadera iglesia de Cristo no tiene que andar en este tipo de cosas. No tenemos que andar en el tipo de las divisiones. En el día de hoy es triste, amados hermanos. Gloria al Señor, dos hermanos en la calle de diferente denominación no se pueden saludar, no se pueden ver, porque están siendo atacados por este espíritu de la división. Y para nosotros vivir una vida en santidad, vamos a tener que quitarnos muchas cosas de nuestra vida. Porque eso significa estar apartado para Dios. Significa ser separado del mundo para vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. ¿Y cuántos en esta noche han dispuesto su corazón a Dios? ¿Cuántos en esta noche le han dicho: Señor, yo te he entregado mi vida? Vamos a seguir viendo. Mira, amados hermanos, el divisionismo era una de las cosas que atacaba la iglesia de Corinto. Ahora yo pregunto a todos mis hermanos, a mis consiervos que estamos aquí: ¿este espíritu no nos está atacando en el día de hoy? Preguntémonos. Iglesias hermanos, iglesias grandísimas en nuestro Perú, denominaciones grandes, menospreciando a otras denominaciones pequeñas. Eso he podido ver, eso he podido palpar yo mismo. Entonces, gloria a Jesucristo, ¿qué está sucediendo? El mismo pueblo del Señor está cayendo en los tiempos donde la iglesia de Corinto pasaba por este tiempo. Vamos a seguir leyendo un versículo más, versículo 11. ¿Qué más había? Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe. ¿Qué cosa que hay? Contienda. Contiendas. ¿Qué es contienda? Peleas entre los hermanos, pleitos entre nosotros mismos. El hermano habla mal del otro hermano, la hermana habla mal de la otra hermana. Pleitos, no se ponen de acuerdo. Y la Biblia, si usted hemos leído este versículo que dice: sin santidad nadie verá al Señor, nos hemos olvidado la parte más importante, que dice: seguid la paz con todos, sin la cual, miren, amados hermanos, yo quiero traerte una palabra del Señor, Iglesia Fragancia Celestial. Estamos pasando momentos difíciles que están sacudiendo a la iglesia, y cuando hablo de iglesia estoy hablando a nivel general en todo el mundo. La iglesia está siendo golpeada, hermanos. La iglesia está olvidándose para qué hemos sido llamados en estos tiempos. Por eso, cuando, hermano, en la mañana le decía: Señor, ¿qué quieres que hable? Y el Señor me decía: habla a la iglesia verdadera, que despierte. Habla a esos hombres que anhelan vivir para mí, apartados de todo mal, del pecado. Habla a esos hombres y mujeres que están necesitando, que su corazón está ardiendo
para poder hacer la obra del Señor. Amados hermanos, yo sé que esto muchas personas van a llegar a verlo. Yo sé que estas personas, muchos van a, hermano, gloria a Jesucristo, en el día de hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles a la iglesia. Y a veces pensamos que Cristo va a venir en una iglesia así como estamos en el día de hoy, sin ganas de trabajar, enemistados, peleados en contienda, en divisiones. Y eso no es así. La iglesia va a venir por un pueblo unido, por un pueblo junto, en un mismo, dice, sentir, en un mismo pensamiento. Dile al hermano que está a tu lado: necesitamos tener un mismo pensamiento. Necesitamos tener una misma visión. ¿Y cuál es el día de hoy la visión de la iglesia? ¿O cuál deberías de ser la visión? Las almas, las vidas. Gente que se pierde cada día. Gente, amados hermanos, que anda muriéndose sin Cristo. Y muchos de nosotros tenemos familiares que todavía no conocen al Señor. Muchos de nosotros todavía tenemos padres, hijos, hermanos, tíos, familia que no conocen de Cristo. Yo quiero decirte, tú eres el principal persona que Dios va a pedir cuenta por esa familia. Y a veces en estos tiempos el diablo fácilmente nos está adormeciendo, trayéndonos contienda, trayendo enemistades, hablando mal de la otra iglesia, hablando mal del pastor. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos adormeciendo. Esa no es la misión de la iglesia. Esa no es la visión del pueblo del Señor. Vamos a ver algo más. 1 Corintios 3:1. Gloria a Dios. Vamos a correr, amados hermanos. ¿Qué más dice la palabra del Señor? De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. Todavía quería lechecita. Ya tenían años sirviendo al Señor. Mira, amados hermanos, por la misma boca de Pablo conocieron el Evangelio. Imagínense en el día de hoy tener un Pablo en San Juan de Lurigancho que predique la palabra del Señor, que ame las almas aún más que a su propia vida. Pero esta gente había conocido a Pablo personalmente. ¿Y qué había pasado? ¿Qué sucedía en sus vidas? No quería crecer, quería permanecer pequeña. Todavía un bebé espiritual, una bebé espiritual, que todavía se necesita que le den, hermanos, el biberón para que siga tomando alcoholes. Todavía nos ofendemos cuando se nos amonesta. Todavía nos molestamos, nos resentimos cuando nos llaman la atención. Bebé. Cuando venga Cristo, dice que Él va a llevar frutos maduros. Los frutos verdes se van a quedar. La iglesia de Corinto estaba, hermano, gloria al Señor, aleluya, cegada todavía. Una iglesia inmadura, una iglesia carnal. Le dice: no he podido hablarlos a ustedes como espirituales, sino todavía como carnales. ¿Por qué? Porque siguen viviendo todavía en su carne, en sus deleites. No pueden dejar el mundo, no pueden dejar todavía, gloria al Señor, las vanidades, la vanagloria de este mundo. Todavía están viviendo como niños, dice. Punto 4. Fornicación dentro de la iglesia de Corinto. Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye, dice Pablo, entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles, tanto que algunos dicen tiene la mujer de su propio padre. ¿Qué había pasado en la iglesia de Corinto? Pues un hijo, hermano, había tomado nada más y nada menos que la propia mujer de su padre. Tal fornicación ni siquiera se escucha allá afuera en el mundo, dice. Ni siquiera entre los gentiles se escucha ese tipo de pecado. Pero en la misma iglesia sucedía eso. Mira, amados hermanos, y hay algo que está atacando a nuestra juventud en estos tiempos. Es el espíritu de fornicación. Y es doloroso.
A mí me duele ver, hermano, muchos jóvenes con ganas de servir al Señor, pero son atacados por este espíritu de fornicación, apartándolos de la iglesia, quitándoles, hermano, gloria al Señor, el camino verdadero para confundirlos. La iglesia de Corinto, la juventud, hermanos, se enfocaba, gloria al Señor, en cosas vanas. ¿Cuántos jóvenes están aquí? Levanta tu mano. ¿Cuántos jóvenes están aquí? Cuida tu llamado, joven. Jovencita, cuida tu llamado. No dejes que el diablo te ataque con este espíritu que está metiendo a la iglesia. Yo vengo de una generación, hermano, donde éramos más de 50 jóvenes. Y en el día de hoy conozco 5 o 6 solamente de mi generación que estamos en el ministerio trabajando. Muchos ministerios, muchos pastores. Pero su mayoría, hermano, cayeron. Y a veces cuando lo veo caminar por la calle me da pena. Porque veo la infelicidad en sus vidas. Porque veo cómo el diablo los ha arrastrado. Muchos agobiados en el alcohol. Pero conocimos la palabra del Señor. Es porque el diablo no viene a jugar. Dile al hermano que está a tu lado: el diablo no viene a jugar con nosotros. El diablo no viene, hermano, a entretenernos. Si él tiene la oportunidad de destruirte o de atacarte, lo va a hacer, iglesia. Pero tú, dice la Biblia, que lo tienes al diablo bajo tus pies. ¿Cómo lo tiene la iglesia Fragancia Celestial al diablo? Bajo los pies. Bajo los pies. La fornicación golpeaba mucho a los jóvenes. Y hoy tenemos los adultos, los padres. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, ayudarlos a ellos, levantarlos, ayudarlos a que sigan continuando. No lo tires al abandono a tus hijos. Yo siempre enseño esto en la iglesia. De nada nos sirve ser lo número 1 dentro de la iglesia si en nuestro hogar estamos en el último lugar con nuestros hijos. La Biblia dice: para ser un verdadero hijo aprobado, obrero aprobado, pastor, diácono aprobado, primero tenemos que ser buenos líderes en nuestros hogares. No hay otra manera. De mí, quien puede hablar es mi esposa y mis hijos. ¿Cómo estoy yo? Porque yo entre ustedes me puedo presentar lo más santo, pero mi esposa y mis hijos saben cómo yo vivo verdaderamente en mi casa. Tenemos que cuidar, amados hermanos, el testimonio. Vamos a seguir viendo ahí en el capítulo 5, versículo 2. Y vosotros estáis, dice, una iglesia envanecida. ¿No deberéis más bien haberos lamentado, dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué sucedía? Que ese muchacho que había pecado teniendo fornicación con su propia madrastra o su madre, gloria a Jesucristo, venía a la iglesia como si nada pasara. Quizás a esta parte le daría, porque la iglesia estaba envanecida en muchas cosas superficiales que no llena el corazón. Digo, pasaban por alto, no importa, déjalo, él es de años que se siente ahí, pero a pesar que esté en pecado, sí, déjalo. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, estamos envanecidos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos cuidamos, no cuidamos la obra del Señor, no amamos la obra y dejamos que cualquiera venga, dejamos que cualquiera entre, dejamos que cualquiera nos ministre? La iglesia de Corinto era una iglesia incapaz e insuficiente, no tenía autoridad para juzgar. 1 Corintios 6, 5, 6. Y en esto voy a hacer, hermano, voy a resaltar algo
En el día de hoy se anda diciendo, no me juzgues. En el día de hoy la gente cuando peca se agarra del versículo, no me juzguéis. ¿Cuántas veces hasta por el internet veo, gloria al Señor, aleluya, cuando se habla de cosas tan reales que se ve y dice, pero tú ¿por qué juzgas? Y vamos a ver algo muy importante en estos versículos. La verdadera iglesia de Dios tiene que aprender a corregir a sus obreros. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6 dice, para avergonzaros los digo, dice Pablo, para que se avergüencen. Pues ¿qué hay entre vos? Que gloria al Señor, pues porque no hay entre vosotros, dice sabio, ni siquiera uno que pueda, ¿qué cosa? Juzgar, dice, entre sus hermanos, sino que el hermano, con el hermano que hace, pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. En otras iglesias he podido ver, hermanos, cómo entre los propios hermanos están peleando delante de la gente incrédula, y la iglesia anda perdiendo el testimonio. Por eso la gente dice, yo no quiero ir a la iglesia de los evangélicos, de los pentecostales, porque ellos viven peor que nosotros, dicen, porque andan peleando. Y eso pasaba en Corintio. Peleaban, dice, entre los hermanos, en vez de ¿qué cosa? De juzgar, dice, a tal hermano que había pecado. ¿Y sabe por qué no juzgaban? Porque todos estaban viviendo mal. No había autoridad. Nadie podía corregirlo al hermanito, porque quizás el hermanito sabía el pecado del pastor. ¿Y qué pues le va a corregir? ¿Yo cómo puedo corregir si estoy andando mal? Entonces Pablo le digo, para vergüenza de ustedes les tengo que escribir esto. ¿Acaso no había ni siquiera sabio, al menos uno, para que pueda juzgar a tal hermano que está en pecado? Y en vez de juzgarlo, ¿qué hacen? Entre ustedes, dice, pleitean. Entre ustedes, gloria a Jesucristo, se enemistan y lo hacen a la luz de gente incrédula. Mira, amados hermanos, cómo manejaba en aquel entonces esta iglesia de Corinto. Pablo hablaba, hermanos, sumamente fuerte. Pablo hablaba verdades de la iglesia que a nosotros hoy nos está dando a conocer para despojarnos de esas cosas, para arrepentirnos. Hoy se habla de santidad, pero hermanos, nadie vivimos en santidad. Nos faltan muchas cosas dejar. Todavía amamos muchos placeres de esta vida. No queremos despojarnos. No queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos vivir bien, vestir bien, comer bien. Pero cuando se trata de la obra del Señor, estamos mucho de mano cruzada. No queremos apoyar para que la obra siga creciendo. Y muchas veces encima que no apoyamos, nos atrevemos a criticar al pastor. Nos atrevemos a cuestionar las cosas que se hacen en la iglesia. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Una iglesia, gloria a Jesucristo, que vivía mal. Una iglesia mundana, porque se permitía muchas cosas. Una iglesia que vivía un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. ¿Y cuántas iglesias hay en el día de hoy así, amados hermanos? Pero eso yo me pregunto, yo me digo, Señor, cuando tú vengas, así encontrarás a tu iglesia. Cuando tú vengas, así estaremos. Así me podrás llevar, así como estoy. Y yo le digo, Señor, no. Y me hace acordar algo que yo me agarro fuertemente, que Dios prometió algo en estos últimos tiempos, que Dios dijo que derramaría su poder, su espíritu sobre toda carne. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que avivar ese fuego. La iglesia tiene que volver a renacer.
Si otros se adormezcan, nosotros no, amados hermanos. Si otros no quieren predicar, nosotros tenemos que seguir predicando. La iglesia tiene que despertar. Y es bien cierto, sin santidad nadie veremos al Señor. Sin santidad nadie veremos al Señor. En estos tiempos, hermanos, Dios ha ido, hermanos, gloria al Señor, moviéndome, hermanos, fuertemente. Y yo le decía: Señor, ¿qué quieres conmigo? Quizás yo, hermanos, no tengo mucho tiempo, pocos años en el ministerio del pastorado, pocos años sirviendo al Señor. Desde los 14 años, hermanos, de edad, Dios tocó la puerta de mi corazón. Hoy tengo 31 años, amados hermanos, y no he visto lo que en el día de hoy estoy viendo cuando me entregué al Señor. Y a veces no sé, yo digo: Señor, ¿qué hago? Pero yo solo no puedo hacer esto. Tú tienes que ponerme a mi lado personas idóneas que puedan ayudarme a despertar San Juan del Lurigancho. Tú tienes que poner personas idóneas a mi costado que puedan llegar a donde yo no pueda llegar. Tenemos que levantarnos, iglesia de Jesucristo. Tenemos que despojarnos. Tenemos que sacarnos de esa venda de nuestros ojos, que Dios tendrá misericordia. Quizás así como estoy me llevará. Si estoy en pecado, no importa, Dios tendrá misericordia, me llevará. No. Aquí hay que, hermano, vivir una vida agradable. Aquí hay que vivir una vida en santidad para ver al Señor venir en las nubes. La iglesia de Corintios, una iglesia que Pablo mismo había fundado, nada más y nada menos, uno de los mayores apóstoles que nos habla la Biblia. La iglesia de Corinto pasaba por el peor momento espiritual, y eso es lo que hoy yo estoy viendo. Señor, le digo, estamos viviendo el peor momento espiritual en toda nuestra vida. Y la Biblia lo dijo. La Biblia dijo que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos en el día de hoy ya se han enfriado. Y estamos viviendo como si Cristo tardara en venir mucho tiempo. Estamos viviendo como que si Cristo demorara en venir. En la iglesia de Cristo había cosas terribles, problemas en los matrimonios, y sobre todo había gente, hermano, que estaba casada y que andaba buscando a ver si pueden separarme y puedo casarme con otro. ¿Cuántos por ahí no hay así? Yo conozco pastores y ministerios de alabanza que en el día de hoy están recasados, conociendo la palabra de Dios, y siguen ministrando como que si nada ha pasado. La iglesia, hermanos, gloria a Jesucristo, de Corintio pasaba, hermanos, problemas matrimoniales como los divorcios, los recasamientos. Vamos a ver esto en 1 Corintios 7, del 10 al 11. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 7, del 10 al 11. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe, dice, del marido. Y si se separa, quédese sin casarse.
o reconcíliese con su marido. Y que el marido dice, no abandone a su mujer. Mire lo que pasa en el día de hoy. Mucha gente, muchos matrimonios. ¿Cuántos por ahí en la iglesia no andan pensando? Había uno por ahí que yo conocí, que hermano estaba tan enloquecido y buscaba que alguien le diga, que hermano le dé la solución para que se separe con su esposa. Buscaba, pedía números de pastores conocidos, decía, yo sé que alguno de ellos me va a dar una solución para que alguien me diga que me puedo separar de mi esposa. Gente que anda con los demonios encima, hermanos. Gente que no está convertida verdaderamente a Cristo. Gente, gloria al Señor, aleluya, que piensa, gloria a Jesucristo, solamente en necedades. La iglesia de Corinto vivía así. La iglesia de Corinto, gloria a Jesucristo, permitía muchas cosas dentro de la iglesia. Es una iglesia que se le había subido totalmente el orgullo, todavía la altivez, porque pensaba que hacía grandes cosas, pero hermano, estaba vacía en frutos. Una iglesia orgullosa. Capítulo 8, versículo 1 y 2. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pensando saber, esta iglesia comenzaba a hacer cosas. Pensando que ellos sabían la palabra, pensaban que conocían, pero no conocían nada. No sabían nada. Creyentes sin amor, hermanos. ¿Cuántos valoran aquí a sus siervos? ¿Cuántos valoran a sus pastores? ¿Verdaderamente lo valoramos como debe de ser, amados hermanos? Mira la iglesia de Corinto que hacía, capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Y a veces esto es triste. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros, dice, mi obra en el Señor. Si para otros no soy, dice, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. ¿Acaso no tengo derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Mira qué sucedía, amados hermanos. La iglesia comenzaba a cuestionar a Pablo mismo por lo que hacía, por lo que vivía. Y él daba testimonio, porque no toda la iglesia estaba así. Siempre había alguien que amaba hacer la obra del Señor. Siempre hay alguien que ama buscar a Dios. Siempre hay alguien que busca, hermanos, agradarle al Señor. Siempre hay alguien en la iglesia que quiere vivir una vida en santidad. Siempre hay alguien. Y había gente que le decía, Pablo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás así? Y decían, muchos me están acusando de mi obra, de que no soy un verdadero apóstol, porque quizás no lo conocía el Señor personalmente, pero ustedes saben por testimonio que sí lo vi en visión, sí lo tuve al Señor cara a cara. Y ustedes son nada más y nada menos que los frutos de mi apostolado. ¿Acaso yo no tengo derecho a comer como ustedes? ¿Acaso yo no tengo derecho a tener esposa como los demás apóstoles? Así decía Pablo. Pablo se defendía porque podía defenderse, porque vivía una vida íntegra, vivía una vida en santidad. Cuando tú vives una vida en santidad, el diablo no podrá, hermano, hacerte frente. Busca vivir una vida en santidad. Busca vivir una vida agradable. Vale la pena, amados hermanos. Qué precioso. La iglesia de Corinto había perdido el amor
a sus propios siervos del Señor. Ya no los consideraba. Ya no valoraban lo que hacía su siervo, su pastor, su apóstol. Y en el día de hoy, ¿cuánta gente anda hablando mal de su pastor? ¿Cuánta gente anda, hermanos, gloria al Señor, criticando a su pastor? Y a veces parece fácil ser pastor, ¿verdad? Yo sé que donde están ahorita ustedes, es fácil ser pastor. Porque cuando yo estaba sentado, para mí era fácil. Yo decía, ser pastor es sencillo. Predicas la palabra del Señor, oras, te bajas y wow. Pero no sabes cuántas horas tienes que pasar en la intimidad con el Señor. No sabes cuánto sufrimiento hay, amados hermanos, cuando te traen una mala noticia, cuando un hermano o una hermana ha caído. No sabes lo que significa valorar a los siervos todavía. Por eso hablas mal todavía. Por eso todavía criticas, juzgas, indicas fácilmente. Porque todavía no sabes lo que significa servir al Señor. Pero un día entenderás, un día sabrás, y lo que sembraste, eso cosecharás. Eso cosecharás. Por eso aprende a valorar. Alguien que te trae la palabra del Señor, aprende a valorarlo. Aprende a cuidarlo a tus siervos. No lo dejes solos. Porque los siervos, los pastores también nos equivocamos, amados hermanos. También sabemos afligirnos. También sabemos, hermano, gloria al Señor, desanimarnos. Cuántas cosas no habremos pasado en el ministerio. Pero muchas veces los pastores no hablamos en nuestra propia congregación. Porque a veces parece que si nosotros hablamos de nosotros mismos, nos van a decir orgullosos. Pero se sufre, hermanos, en el ministerio. Pablo sufría. Pablo decía, yo estoy, hermano, dispuesto, yo estoy preparado para andar en abundancia, pero también para andar en escasez. Y a veces no sabemos todas estas cosas. La iglesia tiene que despertar, amados hermanos. Vamos a ponernos en pie. La iglesia tiene que despertar. Quizás muchas vidas nos han visitado, han escuchado la radio, han escuchado gloria al Señor, han visto en las redes sociales la invitación que la iglesia ha hecho para que hoy la palabra del Señor llegue a tu vida. Levántate nuevamente. Levántate nuevamente. No permitas que el diablo te adormezca. No permitas que el diablo, gloria al Señor, te acuse más. Quizás tú has fallado, si has pecado. Quizás has cometido algo grave delante del Señor. Le has fallado, le has dado la espalda, has pisoteado su palabra. Pero tengo una palabra para ti esta noche. La puerta todavía está abierta. Dios te está llamando en esta noche. Abre tu corazón. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Dios está buscando una iglesia verdadera. Dios está buscando una iglesia que sea apartada para Él, que se separe del mundo, que se aparte del mundo, que ya no viva como el mundo vive, sino que vive una vida diferente. Puedes levantar tus manos y puedes adorarle al Señor. Puedes levantar tus manos y puedes decirle, Señor, yo te necesito. Padre mío, yo te necesito. ¿Cuántas veces no te he fallado? Yo como pastor muchas veces le he fallado al Señor. Yo como hombre de Dios muchas veces le he dado la espalda al Señor. Ha habido momentos donde he querido escaparme, porque vivir el ministerio es difícil. Pero Dios siempre ha sostenido con su mano poderosa mi vida. Dios tiene algo preparado para ti, iglesia. Pero tienes que levantarte en santidad. Pero tienes que levantarte en sujeción. Ser
Sé responsable con tu llamado. Oh, no deseches el llamado de Dios. ¿Cuántos años te has apartado de Él? Quizás tienes tiempo apartado del Señor. Dile: Señor, hoy renuevo ese compromiso. Hoy renuevo mi compromiso contigo, Padre. Oh, Santo. Adórale al Señor ahí. Adórale al Padre. Su mano poderosa está ahí. Sí, Jesús. Renuévame. Renuévame, dile, Señor. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Padre. Necesita cambiar todo mi ser. Que todo lo que hay Sí, Jesús. dentro de mi corazón necesita más de Ha llegado el tiempo de levantarse. Ha llegado el tiempo de levantarse. Ha llegado el tiempo de levantarse. Puede darle fuertes palmas al Señor. Ha llegado el tiempo de levantarse, iglesia. Él tiene que moverse el poder sobre nuestras vidas, en una vida en santidad. Oh, sí, Jesús. Ha llegado el tiempo de levantarse. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su pueblo. Que Dios bendiga la iglesia. Ha llegado el tiempo de levantarse. Dios dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Cuántos estamos felices? Dígame ahí. Diga gloria a Dios. Aplauso para el Rey.